Te escuchas muy poquito. Ay, bueno, es que tengo mucho No sé calor. si sea solamente yo. No, creo que sí es por mi computadora. Bueno, si ven que me escucho muy bajo, me dice. Bueno, vamos a iniciar con el caso clínico y tenemos que paciente femenina de 9 años de edad, referida por presentar infección e incontinencia urinaria total. Bueno, en antecedentes, ella anteriormente fue operada de un reimplante bilateral, neurotroplastia y mecanismo continente. Tiene cariotipo 46XY y síndrome de Morris. En su padecimiento actual, ella tiene incontinencia urinaria, introito único y cavidad pequeña también lateralmente ambos orificios uretrales sin uretra o vagina. Actualmente sus estudios revelan una adecuada capacidad vesical, múltiples sistemas colectores sin evidencia de reflujo u obstrucción. También refiere misión espontánea e incontinencia mínima y presenta una infección e incontinencia urinaria total. En el horizonte clínico, ella inició presentando molestias desde 3 días antes. En exploración física, presentaba labios mayores hipoplásicos, un clítoris de 1.5 centímetros, con un solo orificio donde se apreciaban ambos orificios uretrales y una cavidad pequeña que sugería vejiga, y no se identificó una uretra o vagina. En la imaginología se realizó una urografía excretora y delimitó 4 sistemas, se encontraron 4 sistemas colectores derechos y 3 izquierdos, poco dilatados, incompletos, que terminan lateralmente a la vejiga hipoplásica. El citograma de control 4 meses después mostró llenado vesical con poca capacidad. Se practicó una neuretroplastia con tejido vulvar anterior y fue realizada utilizando el principio de la válvula de presión hidráulica. También el control radiológico evidenció mejoría importante en su capacidad vesical. La que sigue, por favor. Bueno, en conclusión tenemos que es una vejiga hipoplásica. ¿A qué se refiere esto? Vamos a hablar sobre la hipoplasia vesical y la renal. El término hipoplasia se utiliza para indicar que un tejido o un órgano que se ha desarrollado poco o cuyo desarrollo no es completo. Eso significa que el número de células va a ser insuficiente o inferior al normal. Este va a depender del tejido enfermo afectado y van a existir diferentes tipos de hipoplasia. Entonces tenemos que la hipoplasia vesical va a ser una poca capacidad de llenado vesical. Y la renal, pues es una anomalía de desarrollo en la que uno o dos riñones, que también se le conoce como unilateral o bilateral, van a tener una cantidad reducida de nefronas y pueden ser de un tamaño muy pequeño. En epidemiología tenemos que en la vesical va a ser una anomalía rara. Generalmente este se va a presentar en niñas. Se ha reportado un caso en 600,000 pacientes y hasta la fecha solamente 20 recién nacidos vivos se han reportado y es principalmente niñas. En el renal se considera que también es rara
y dada la dificultad para distinguirla de la displasia renal, que también se caracteriza por riñones pequeños, su prevalencia y su incidencia van a ser desconocidas. La causa entre el 35 y el 50% de los casos de enfermedad renal crónica en niños. En etiología tenemos que una viral es posible, su posible causa no va a ser conocida, pero se cree que viene del desarrollo del seno urogenital. Mientras que en la renal va a haber la aparición de esta hipoplasia se ha relacionado con diversos factores como el retraso del crecimiento intrauterino, gracias a las enfermedades maternas como la diabetes o la hipertensión, la ingesta de fármacos durante la gestación, que van a ser los AINES, o los tóxicos, que tenemos lo que es tabaco y alcohol. Mientras que hay también la prematuridad, que es antes de las 36 semanas, va a ser un factor de riesgo por una nefrogénesis incompleta. Bueno, tenemos como cuadro clínico que en los pacientes pediátricos las propias malformaciones del tracto urinario van a estar presentes las infecciones más generalmente en un 21%. Las propias malformaciones clínicas van a depender de la propiedad que presente el paciente, ya sea en lactantes, en niños menores de 2 años, entre los 2 o 5 años de edad, mayores de 5 años. Cada uno pues, va a tener diferentes malformaciones, ya sea por los lactantes. Estos pues, van a ser síntomas inespecíficos, ya sea diarrea, irritabilidad, letargia, orina fétida, fiebre e ictericia asintomática. Igual como los menores de 2 años, los síntomas van a estar incluidos la propia fiebre, el vómito, la anorexia y un fallo en el crecimiento. De los 2 a los 5, estos van a ser síntomas más comunes, ya hablando de dolor abdominal y la propia fiebre. Y mayores de 5 años, estos van a ser pues, los síntomas clásicos urinarios. Estos van a ser de carácter irritativo, como la disuria, la poliaquiuria, el tenesmo vesical, una urgencia urinaria, así como un dolor suprapúbico y giordano positivo. Vamos a encontrar un 5% de estos niños con fiebre, sin tener una causa específica. Igual un 13,6% en menores de 8 semanas con fiebre. Y por frecuencia se va a optar como de carácter común el fiebre en un 67%, la irritabilidad en un 55%, una falta de apetito en el 38%, vómito de 36% y una diarrea igual de 36%. Bueno, en el diagnóstico vamos a tener en la hipoplasia vesical, para encontrar su diagnóstico, tenemos que dar un diagnóstico diferencial con la agenesia vesical, ya que pues van a estar acompañadas, ya sé porque son muy comunes, para descartar cada una de ellas. Como son muy raras estas dos enfermedades, se han reportado de uno entre 600,000, y ahorita hay 20 casos reportados. Y se va a caracterizar por sepsis continuas de las orinas renales, y a veces pues vamos a encontrar una ausencia de vejiga. En la hipoplasia renal, va a ser por ecografía, las cuales pues van a ser fetales o postnatales. Esta hipoplasia se va a terminar debido a que el tamaño renal va a estar por debajo de las desviaciones estándares, a comparación de un individuo de forma normal, de la misma edad, o de masa renal combinada de ambos riñones inferior a la mitad de lo normal para la propiedad que presenta el paciente.
El diagnóstico no se va a confirmar de manera definitiva, ya que la propia distinción va a ser de carácter histológico y no se va a realizar en una pues, clínica diaria, o sea, no va a ser normal. Y en la gamografía renal postnatal, el ácido dimercaptosúnico va a estar marcado con tenesmio de 99 M, lo cual pues, vamos a ver a los riñones contornos muy suaves. Bueno, para el propio tratamiento, la hipoplasia vesical va a estar por una reimplantación de los propios uréteres, los cuales pues, se van a reconstruir el cuello vesical para crear un funcionamiento normal, y ya como último recurso vamos a tener una citoplastia de amplificación. Y en la hipoplasia renal, el tratamiento va a depender de, pues, en mayor medida, una reducción del número de nefronas. Ya que pues es muy difícil precisar si debería de realizar el estudio de la función renal, ya sea por la presión arterial o una estimación de la tasa de filtración glomerular y la proteinuria. Igual es vital pues evaluar la actividad de las nefronas restantes, debido a que se va a presentar un riesgo aumentado en tener la hipertensión y proteinuria, como antes mencionadas. Las personas igual con hipoplasia renal tienen a someterse a un seguimiento a largo plazo. Y en casos extremos, pues se puede estar pues, necesario un tratamiento renal sustituto. Bueno, ahora les voy a hablar del aparato excretor. Bueno, en su etimología, sus componentes léxicos, bueno, va a venir de raíces latinas y sus componentes léxicos son el prefijo ex, que es hacia afuera, cernere, que es analizar, distinguir, más el sufijo tor, que es agente, el que hace la acción. Bueno, en cuanto a su embriología, el sistema urinario comienza a desarrollarse antes que el sistema genital y estos están íntimamente asociados. Se va a desarrollar a partir del mesodermo intermedio del embrión y consta de los siguientes elementos, que son los riñones que van a producir y eliminar la orina, los uréteres que transportan la orina desde los riñones hasta la vejiga que almacena temporalmente la orina y la uretra que conduce la orina desde la vejiga hasta el exterior. Bueno, en los embriones se van a desarrollar 3 conjuntos de riñones o sistemas renales sucesivos. El primer conjunto es el pronéfros, que son los que carecen de función. El segundo conjunto, que es el mesonéfros, es el que está bien desarrollado y va a funcionar brevemente durante el periodo fetal. Son los órganos excretores temporales. Y el tercer conjunto, que es el metanéfros, es el primordio de los riñones permanentes. Y bueno, al principio los riñones se van a localizar en la pelvis, pero después se van a mover gradualmente hacia el abdomen y esta aparente migración se debe al crecimiento desproporcionado de las regiones lumbar y sacra del feto. Y la vejiga se va a desarrollar a partir del seno urogenital y del mesénquima esplácnico adyacente. Bueno, en cuanto a su anatomía, el aparato urinario, como ya lo había mencionado anteriormente, pues está compuesto de los riñones, que se encargan de segregar la orina, de una serie de conductos que van a ser los cálices, la pelvecilla, los uréteres, y estos lo van a llevar al recipiente que es la vejiga, y cuando sea llevada al exterior va a ser por el conducto de la uretra.
Bueno, los riñones son dos, el derecho y el izquierdo. Están situados a los lados de la columna vertebral a la altura de las dos últimas vértebras dorsales y de las dos primeras lumbares, por delante de la costilla 11 y 12, y pues su forma se recuerda a la de un frijol. Los conductos de excreción de la orina se inician a nivel de las papilas en el interior del seno renal por los pequeños cálices que se reúnen entre sí para formar los grandes cálices, y los cuales desembocan en la pelvecilla y esta se continúa con el uréter. El uréter es un tubo membranoso extendido de la pelvecilla a la vejiga y tiene una longitud media de 28 centímetros y un diámetro de 5 milímetros. Bueno, pues la vejiga es un recipiente musculomembranoso donde se acumula orina que llega por los uréteres y permanece en ella el tiempo comprendido entre las micciones. Esta se va a encontrar situada en la excavación pélvica, por detrás del pubis, delante del recto y por arriba del perineo y de la próstata en el hombre. En cuanto a las mujeres, va a ser por detrás del pubis y por delante de la matriz y de la vagina. La capacidad fisiológica es de 200 centímetros cúbicos como promedio, y en la mujer la vejiga es de capacidad mayor que en el hombre, considerado fisiológicamente. La uretra es el conducto secretor de la vejiga, exclusivamente urinario en la mujer, la cual se extiende del cuello de la vejiga a la vulva, y en el hombre tiene un corto trayecto de 2 centímetros, exclusivamente urinario, después el cual recibe los canales eyaculadores y se va a transformar en un conducto genitourinario que va a dejar paso a la orina y al líquido espermático. En cuanto a la uretra del hombre, va a poseer una longitud de 16 centímetros y de la mujer va a ser de 3 centímetros para la porción pélvica y 1 centímetro para la perineal. Bueno, en cuanto a su histología, los riñones están envueltos por una cápsula conjuntiva bajo la cual se encuentra la corteza renal e internamente a ella se dispone la médula. Bueno, en la médula se aprecian unas estructuras en forma de pirámides denominadas pirámides medulares, y la unidad estructural y fisiológica del riñón es la nefrona. Bueno, las vías urinarias están formadas por todos los conductos y órganos huecos que transportan o almacenan la orina, y están formadas por la pelvis renal, el ureter, la vejiga y la uretra, como ya hemos mencionado. Y bueno, todas ellas, a excepción de la porción medial y distal de la uretra, van a presentar en su pared una mucosa formada por un epitelio de transición, que es conocido como urotelio, y va a estar caracterizado por su adaptación a los cambios de volumen que ocurre sobre todo en la vejiga y por un tejido conjuntivo subepitelial. Debajo de la mucosa se encuentra el tejido muscular liso y por último la capa adventicia que está formado por el tejido conjuntivo. Y por último, bueno, en cuanto a su fisiología, pues las funciones esenciales de los riñones incluyen la homeostasis, que es a través del control del equilibrio de electrolitos y agua, el pH plasmático y la osmolalidad del tejido y la presión arterial. También como funciones vamos a tener la filtración y excreción de productos metabólicos de desecho y las actividades endocrinas, como la secreción de hormonas para regular la eritropoyesis de la médula ósea, la presión arterial y el metabolismo del calcio. Y sería todo.
No. No, doctor. No se oye mi doc. Tiene apagado el micrófono. ¿Ahí me escuchan mejor? Doctor. Sí, perfecto, muy bien. Miren, dentro del tema, aquí hay un poquito de jiribilla. El excretor, si ustedes lo buscan en Google, les va a aparecer que es o aparato o sistema. Y al inicio de cuando nos empezamos a ver en los módulos, yo les dije que la UNAM clasificaba en aparato y sistema por cosas muy puntuales. Si tenían el mismo origen embrionario y si eran órganos heterogéneos o homogéneos los que conformaban cada uno de ellos. Pero en algunas escuelas, sobre todo europeas, con las americanas se pelean porque digestivo puede ser aparato y puede ser sistema el mismo. Se considera que sea mixto y basado en la escuela que ustedes lo hagan, siempre van a tener esa confusión. Y háganlo al azar, pregúntenle a cualquier adscrito catedrático que ustedes conozcan que ya sea médico, oye doctor, ¿cuál es la diferencia de aparato y sistema? Y todavía hay contrariedad en todos nosotros porque no hay un consenso para saber cuál sí es un aparato y cuál un sistema. Ustedes les preguntan y aún les dicen que son 11 aparatos y sistemas y los engloban en uno mismo. La respuesta adecuada, según lo que yo les mandé de la UNAM, que ya lo aparta y lo hace así, el excretor es un aparato. La respuesta correcta es un aparato que engloba al pulmonar, a la piel y al urinario. Los tres son de excreta. Oiga, doctor, pero también debería ir el digestivo. Sí, y no lo toma como tal. Y ahorita explico por qué. La respuesta correcta, basada en este manual de la UNAM que les di, es aparato. La siguiente pregunta es, ¿la excreción es la acción de retirar del órgano sustancias de desecho que son residuos o restos del funcionamiento de las células que pueden ser líquidas y gaseosas? Es el sustento científico que les dio la UNAM. Tal vez se me desconecte, pero la respuesta correcta aquí es verdadero. La siguiente es... Doctor, ya no soy yo nada.